Hola a todos, bienvenidos al 12º episodio de Conversando. Bienvenidos a todos nuestros radio escuchas. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos nuevamente en otro capitulillo más de Conversando, aquí de pana. Esta semana jugué Resident Evil 8, harto. Buen juego, me gustó harto. Tiene sus problemas, no lo considero como los mejores Resident Evil, pero estuvo bien. ¿Y tú qué estuviste jugando, Pancho? Esta semana volví al Minecraft, al viciote de los cubos. Jugué el Friday Night Funkin', este juego Flash de ritmo, bastante entretenido. Lo recomiendo, está gratis, vayan a descargarlo, ojo. Y eso, he estado como en eso, siguiéndole con el Isaac, pero eso. Me parece. Sí, no, es que de hecho se me ocurrió esta idea como de decir al inicio del programa qué cosas estamos jugando actualmente. Está buena. Se conserva, sí, se conserva. Idea de pana. Bueno, pero agradecer... ¿Qué pasó? No, eso, Resident Evil 8 y hoy día empecé el Ape Escape 1, el de la Play 1, en emulador. Está entretenido. Juegazo. Sí. Bueno, agradecer también el apadrinamiento de la gran e inigualable Radio F5 y os invitamos a escuchar sus demás programas como Chatas Podcast y qué weá pasó, parece chiste, pero es anécdota. Esto es Lucha y Actualizando el Medio, entre otros. Y su charla relax. Se me olvidó. Me lo salté, ojito. Sí. Eso, ahí pueden encontrar todos esos programas, incluyendo este ahí en Spotify, ahora en YouTube, también en iVoox y Apple Music. Gonzalo, ¿tienes mascotas? Hace mucho tiempo tuve una, pero digamos que ya no está. O sea, no es que haya muerto, sino que la regalaron en un hogar cuando nosotros estábamos de visita en otro sitio. De repente llegamos como, se fue el perro a otra parte. Y es como, jaja. Pero pues eso, ¿y tú? Yo sí, tengo un hámster, se llama Popita. Pero bueno, hoy día es ese tema el que nos convocamos a hablar de los animales. Vamos a hablar de las mascotas de videojuegos. De hecho, vamos a empezar con una anécdota bastante divertida. Una vez fue a andar en patines al parque, ¿cómo se llama este que queda cerca de...? Bueno, un parque, y andé en patines, y me hice amigo de un tipo que andaba con su perrita, y su perrita le puso Samus. Hostia. Así que bueno, vamos a hablar de las mascotas de videojuegos, pero específicamente de las que no cuajaron, de las que tú dijiste, ¿podrás superar a Mario? No. Claro, en general, porque bueno, para que se entienda un poco el concepto mascota de videojuegos, generalmente suelen ser los personajes como insignia de las compañías de videojuegos, generalmente personajes como que representan la marca de la empresa. Son personajes que generalmente tienen un diseño tierno, ya sea, generalmente son humanos, y si son humanos o son niños o son adultos como medio infantilizados, como en el caso de Mario, o son animales. Muchos tipos de animales, su versión antropomórfica. Y la cosa es que generalmente las mascotas hay de todo un poco, o sea, han existido muchas mascotas súper exitosas a lo largo de la historia. Nintendo tiene muchísimas, tiene Mario, Kirby, Donkey Kong, Pikachu, todo eso se puede considerar mascota. Obviamente Mario es como la gran mascota de Nintendo, pero en general muchas compañías tienen como esos personajes que son icónicos, así, Sonic en el caso de Sega, Crash Bandicoot en el caso de, múltiples compañías, ahora Activision, pero al inicio era Naughty Dog, digamos que era Sony. Digamos que Naughty Dog fue el papá de Crash, digamos eso. Claro, es que en el caso de la Play es curioso, porque en el caso de Sony como que nunca entendió una mascota definida. En la Play 1 era o Crash o Spyro, en la Play 2 teníais como 3 mascotas distintas, después en el Play 3 era Sackboy, en el 4 nadie, y ahora en el 5 Astro Boy se supone, pero siempre van cambiando, no es como Nintendo. Astro Boy, pero Astro Boy no es ese anime de ese como robot. Sí, pero creo que así se llama Astrobot, perdón. Astrobot. Sí, por eso yo decía que... Sí, porque creo que el juego ahora se llama Astro's Playroom, el que salió para la Play 5. Sí, pero... es como una demo técnica jugable. Claro. Ahora se podría decir que Sony es como Ratchet y Clank, como la mascota más reconocible, claro. Pero no sé si tanto, es raro. Y bueno, en el caso de Namco, Bandai es Pac-Man, en el caso de Capcom suele ser Mega Man y así, constantemente. Y vamos a darnos la licencia creativa de decir que es mascota, aunque sea un ser humano de carne y hueso, Tony Hawk. Señoras y señores, la mascota que define los juegos de deporte. ¿Quién no jugó el Tony Hawk 1 o el 2? Clasicazo. Podría decirse que es una mascota, podría decirse que no.
Es que No sé, depende. Puede ¿quién eran los buenos que hacían los juegos de Tony Hawk? Era una empresa que tenía como un Neversoft, ojo, Neversoft, Neversoft, que hacían sí. también los Spider-Man de Play 1, me Es acuerdo. que, ¿sabéis por qué creo que los Tony Hawk, o sea, por qué Tony Hawk es como la mascota de los juegos de deporte, o bueno, de los juegos de skate o extremo? Porque, Sí. a ver, haciendo una comparación con la saga Skate, se siente más realista todo, pero en el Tony Hawk es como que pegáis un salto, pegáis 20.000 trucos y es como súper surrealista todo. Entonces, como por eso le doy como ese carácter más de mascota. No va como Puede tan en serio. ser. Pero bueno, en el fondo tenéis muchos personajes súper icónicos. Steve de Minecraft también se puede considerar como casi que la mascota de Microsoft ahora, porque Master Chief no pega como mascota, a pesar de que técnicamente lo es, porque siempre lo utilizan para todas sus publicidades, pero Master Chief es como un personaje muy serio para eso. Entonces puede ser que Steve de Minecraft sea, ahora que Minecraft es como de las más grandes marcas de Microsoft, pero bueno. Y en general, las compañías a la hora de crear estos personajes como que siempre intentan plasmar una especie de identidad, como una especie de sello distintivo que le diga al jugador como ya, este juego es de esta empresa, como esta empresa la reconocemos con este personaje y por eso se le recuerda tanto, y aparte es fácil recordar a una empresa muchas veces más que por su logo, por el personaje que crearon y que lo representa en sus publicidades y en sus juegos y todo. Claro. Sin embargo, hay muchos casos exitosos, pero en este capítulo nos queremos centrar en aquellas mascotas que quedaron ahí, un poco a hablar de cómo eran sus juegos en general, y también un tema de cómo eran sus juegos, como su historia y por qué en el fondo no cuajó en la audiencia. Claro, porque Lo que quedaron creemos así. que por qué no cuajó. Sí. ¿Empezamos suave, Gonzalo? Sí, bueno, no sé. Si queréis nos guiamos por el orden que está puesto. Sí, empecemos ya a clavar los ataúdes. Primero, antes de empezar, muchos de estos personajes fueron creados en una época en que, bueno, vieron la popularidad de Mario y como que toda compañía quería tener su Mario, comillas. Sí. Entonces salieron un montón de intentos desastrosos de personajes. De hecho, Sega nació como la necesidad Sonic nació como la necesidad de Sega para tener su Mario. Claro. Y sus primeros bocetos eran de un bigotón gordito bonachón, pero dijeron, oye, se parece mucho a Mario. ¿Y si hacemos que es el villano? Y nació Eggman. ¿Sabía eso, Gonzalo? No, pero me parece. Para que cachí. Uno de los errores se sacan accidentes. Pero bueno, empecemos, Gonzalo, empecemos. Sí, pero eso Bubsy. sí, espera, antes de eso, Sega, antes de Sonic, tuvo a Alex Kidd. Eso creo que es importante mencionarlo, porque, sí. Claro, Sonic fue como el personaje que pegó el pistoletazo de la fama y que logró competir con Mario en temas de venta. Ya en temas de calidad de los juegos es un tema discutible, pero por lo menos lo que se refiere a un personaje popular, le metió harta competencia en los comerciales, como un personaje más atrevido que Mario, como más cool, más radical, más adolescente. Pero antes de ese weón habían hecho Alex Kidd, que era un personaje que quedó como en la primera consola de Sega y que era un juego de plataformas como súper simple y que de hecho los jefes se vencían con un juego de cachipún, papel o tijera. Sí. Pero fue un personaje que estuvo solo en la primera consola y no era muy interesante, era un niño con un traje medio chistoso con color y weas, pero ahí quedó, como que no tuvo mucho más. Sonic era un diseño un poco más original, un erizo azul y todo. De hecho, ya que mencionaste a Alex Kidd, partamos por Alex Kidd, pues este personaje que buscaba hacerle la competencia a lo que era Mario. Fue uno de los primeros intentos de Sega de tener un personaje propio, pero como bien nos dice Gonzalo, este diseño medio infantil, medio, digamos, como más orientado al público de niños, XD, lo terminó destruyendo y Sega terminó diciendo como no, queremos un personaje más dado con la época, que apunte un poco más a un público más adolescente, y claro, ahí hicieron a Sonic con su diseño de los 90, que de hecho muchos hablan de que Sonic quedó atrapado en los 90, pero eso es harina de otro costal. Pero bueno, el juego era un plataformero simple, recolectar moneditas, luchar contra los jefes, que eran una mano, literal, era un puño, era una tijera y era una mano abierta. Esos eran los jefes. Juegazo. Pero sí, a nivel plataformeo uno ve las imágenes y en verdad se ve, aparte visualmente se veía genérico el juego, como que no
claro, podéis decir que quizá el primer Super Mario Bros. No tenía tanta identidad visual, pero puta, para la época que salió y el contexto era de los juegos más coloridos que se veían hasta en ese tiempo. En cambio, tú veías Alex Kidd, es como, ya, he visto esto antes. Como aparte no eran muy creativos los escenarios, como era todo fondo azul y montañas con pasto y ya. Y eso igual como que le afectó un poco, creo yo. Pero bueno, pasando a otro caso, que yo sé que tú querías hablar de este. Es que, ¿cuál? Dime, ya sé cuál es, dime. El que empieza con B larga, que mencionaste antes. Booger, no, Bubsy. Es que, ¿cómo empezar con Bubsy, weón? ¿Cómo empezar con Bubsy? Bubsy, el gato montés, si no me equivoco, es un juego de plataforma. Es como una mezcla entre Sonic y Mario. O sea, es como una especie de plataforma en que tenéis que ir rápido, pero igual tenéis que parar a recoger las cosas. Bueno, las 3 primeras entregas son juegos pasables. Si bien tienen muchos diseños de niveles que uno dice, a ver, ¿por qué en un juego de plataformas te mueres por caer de un lugar súper alto? O sea, si un Mario fuera así, pasaría muriendo a cada rato. Es muy estúpido ese tipo de diseño. Pero claro, el personaje buscaba ser como bien canchero, como soy Bubsy, soy genial, así. Y tenía algunas frases súper tontas que decía. Lo que sí rescato del juego eran las animaciones de muerte, que eran muy divertidas. A veces como que caía y se hacía papilla, en otras caía como una hojita, como las muertes del Crash en el primero, que eran como muy creativas. Sí. Pero, si bien las primeras 3 entregas, porque este juego tuvo una trilogía para la Super Nintendo y para las consolas de Sega, no tuvo muy buen recibimiento con su salto al 3D. De por sí ya había vendido poco. Y el Bubsy 3D Blast, que creo que se llamaba el juego, como el de Sonic, o Bubsy 3D, fue una basofia. Onda, niveles así, como... ¿Ustedes han visto los errores de las películas cuando se ve la pantalla verde? Una wea así era el juego. O sea, niveles sin terminar, un 3D mal hecho, los controles eran malos, y el personaje al final terminó muriendo. Lo peor de todo es que hace un tiempo atrás, no me acuerdo si salió un juego para celular o en Steam, pero que era de Bubsy también, así como que, ¿por qué lo siguen desenterrando? Si de por sí el personaje no cuajó del principio, es como intentar sacar adelante algo que no sirve. Pero bueno, esa es la triste historia de Bubsy, el gato montés, con su actitud media edgy. Es que... Sí, no, para añadir también la cosa con Bubsy es que eso mismo, como personaje además era muy desagradable, weón. Tenía una voz de mierda, era como... Sí, como que todo el rato gritaba en el juego, como que cualquier cosa que hacía, el weón gritaba o decía algo estúpido, pero como que no se callaba, el diseño de audio era muy desagradable. Y con el Bubsy 3D, como tú decís, puta, aparte de que se veía horrible, se controlaba pésimo, no era intuitivo saber a dónde ir en el juego. Sí, como que el juego tenía unos cuadros explicativos, como Bubsy hablando con su tono culiado desagradable y explicándote como cada mínimo aspecto de lo que tenías que hacer. Porque bueno, entendible, era un juego de los primeros juegos en 3D que existían y todo eso. Pero aún leyendo eso, como que no entendía muchas cosas, porque había situaciones en las cuales teníais que hacer cosas que ni cagando hubieseis intuido con el diseño visual de los escenarios. Entonces, no, era horrible. O sea, y efectivamente es como se ve cuando a veces pienso eso es la comparativa de la pantalla verde, o también cuando los juegos se buguean, como que las texturas fallan y se ve como morado, verde, una mezcla de todo. Cualquier título de Sonic que ha salido en estos últimos tiempos. Claro, yo diría que Bubsy 3D sería incluso más feo, pero bueno. Me encanta que le hacemos mucho beef a Sonic, o yo en lo personal. Pero bueno, Gonzalo, ¿con cuál seguimos? Saca el sombrero seleccionador. ¿Con cuál? Démosle con el Gex. Gex es una franquicia que solamente tuvo 3 juegos. Aquí, por cierto, el criterio de selección es un poco como mascotas que intentaron imitar un poco el modelo de los personajes más famosos y que quedaron en muy poquitos juegos, en general. Claro. Y Gex, que de hecho su primera entrega, yo no sabía hasta hace poco que tuvo un primer juego en 2D, yo pensaba que solo tenía juego en 3D. Que por cierto sea bastante horrible el juego en 2D. Por cierto, Gonzalo, ¿qué es Gex? Gex es un gecko. Se llama Gex Enter the Gecko, el juego que salió en 3D el primero y después salió Gex 3, porque el segundo juego no se llama Gex 2, se llama Gex Enter the Gecko. Entonces eso igual me confundí un poco como dónde chucha está Gex 2, y ese era Gex 2. Gex la lagartija.
Pero la cosa es que los juegos de Gex, por lo menos los que son en 3D, yo tengo entendido que tampoco son tan malos plataformeros, o sea, siguen como un poco la misma línea colectatón de siempre que tienen muchos de los juegos de esa Típico del época. Nintendo 64. Sí, o sea, bueno, Gex salió en la Play 1 también y todo, Ah, sí. pero la cosa con Gex es que el personaje, un poco la gracia que tenía como para venderse, era que hacía referencia a películas todo el rato. Y que tenía Sí. una actitud como muy de weón mujeriego, así. De hecho, uno de los pósters del juego era súper inadecuado para la audiencia a la que se supone tenía que ir, porque era literalmente Gex tapándole los pechos a una tipa. Y es como, a ver, este personaje se supone es para todas las edades. Claro, Es ¿no? como, Y buscaba ser como una especie de James Bond, pero penca, sí, así como fruna. Oh. no, y sabéis que lo origio, de hecho, Gex lo hizo los de Crystal Dynamics, que son los creadores de los nuevos Tomb Raider y No. del más reciente juego de los Vengadores, que fue una basura. Ese fue el intento que tuvo Crystal Dynamics en ese tiempo, en los años 90, finales de Para los que 90, vean, para tener un personaje como para icónico. que O sea, vean, todos estaban ahí tirando líneas para ver qué cuajaba. Weón. Probaban con muchos animales diferentes. Ya llevamos un gato, llevamos un gecko, sí, de llevamos hecho, quería buscar qué compañía hizo a Bubsy. Bubsy. Sí, que se llama Accolades. Pero no sé si hicieron más juegos aparte de Bubsy. Deja corroborar esa Sé que información. está remuerto. Lo que sí sé que está remuerto. Sí, sí, no, de hecho me fijo ahora en Como estudio creo que la... está remuerto. Sí, no hacen nada. De hecho, el último juego que hicieron fue el regreso de Bubsy, el Bubsy Woolies Strike Back, que le fue pésimo. Insisto, ¿por Ese qué fue el último. intentan revivir eso? Es que no tienen más franquicias. Me fijo en todas las demás webs que Pero tienen y no crear una tienen nueva IP nada. nomás, pues crear una nueva IP. Sí, sí, o Calma. sea, pero no, además de Bubsy no tiene ningún otro juego destacable, nada. O sea, ninguno de estos juegos que estoy viendo no los conoce nadie, como Miniput, Pelé, Pinball Pelé. Wizard. Sí, ahí tienen un juego de Pelé, parece. Grande Pelé. Ok. Bueno, siguiendo con los animales, ahora le toca el turno de Aero el Acróbata. Este creo que fue el intento de Acclaim, esta compañía de videojuegos desarrolladora. Hizo también algunos juegos de Scooby-Doo para la Super Nintendo, bastante Ujú. divertido. Y era un murciélago que era circense, ¿sí? ¿Por qué hay un murciélago en un circo? No tengo idea, pero Sí. tenía como una pinta de superhéroe también, y lo mismo, juego de plataforma, recoger cosas, como que la fórmula en estos personajes no se repite, como que todos vieron lo bien que le fue a Mario, fue como ya, hagámoslo con un murciélago, hagámoslo con un perro, no sé, como que literal pareciera que Mario marcaba la pauta, pinche Mario. Es verdad. Por cierto, no, Aero the Acrobat no lo hizo Acclaim, ¿No lo hizo Acclaim? No, lo ¿Quién lo hizo? hizo Iwan Entertainment. Me corrigieron. Son los buenos que hicieron Turok después. Uh. Eh, Es divertido ver cómo una compañía así como tienen ese inicio y después como hacen un juego como Turo, que es, weón, el Turo que es sangrientísimo, po. sí, po. No, Acclaim de hecho hizo otra de las franquicias que tenemos aquí anotada, hizo Avex. Ah, Porque los de Acclaim son también los que hicieron los juegos de Burnout, los que hicieron ciertos juegos de películas como Alien, de Batman. También hicieron algunos juegos de Spider-Man, de los Simpsons, muchos juegos de los Simpsons. ojito. Y bueno, también según esta hicieron Turok. Bueno, creo que Acclaim y Iguana están medio relacionados. O sea, creo que Acclaim publicó al otro juego, pero no lo desarrolló. Claro, No, y de hecho también hicieron a Vex, que Vex fue como otro intento de plataformero, pero eso fue en la época como de la Play 2. ojo. Y Play la cosa es 2. que ese era como un plataformero medio épico, con un weón con garras, así como un weón medio zorrito. Que aparte de ser un plataformero, como que el weón peleaba con las garras, así era medio un disque Wolverine. Comprendo. ¿Sabes qué, Pero solo Gonzalo? tuvo un juego. Claro, claro. Pa ir mezclando un poco la cosa, vamos a meter también los que denominamos como One Hit Wonders, que en el término Sí. musical se ocupa para cantantes que tuvieron como un solo éxito y después quedaron en eso. Creo que MC Hammer de un One Hit Wonder con Can't Touch This, ¿no? ¿Tenía más canciones? Ah, me equivoqué, bueno. Corrige.
Sí, o sea, por ejemplo, uno de los One Hit Wonders tenía el caso de Conker, el caso de Conker's Bad Fur Day, que literalmente fue una franquicia que nació por parte de Rare en un intento de... Porque Rare antes de eso había hecho Banjo-Kazooie y había hecho otros tipos de juegos que eran para todas las edades, como súper tiernos, con animales piola. Y la cosa con Conker es que decidieron hacer un juego más brutal, como más sangriento, como más para adultos, con chistes de alcoholismo, chistes de drogas, chistes sexuales, chistes de cacas, weón, de todo. Y salió para la Nintendo 64. Fue toda una polémica sacar ese juego, onda casi que podría no haber salido para la consola. Se sospecha, de hecho, que el que Conker haya salido fue una de las razones por la cual Nintendo no tuvo problemas con vender Rare a Microsoft. Y la cosa con Conker Bad Fur Day es que fue un juego de plataformas que de nuevo seguía la misma línea colectatón, así como súper clásica, con la única diferencia de que el tono era para mayores de 18. Y solamente tuvo un juego, tuvo un remake también para el Xbox, pero del mismo juego en el fondo. O sea, no volvió a tener ninguna secuela, la franquicia jamás volvió, ahí quedó. Claro, sí, de hecho el remake es lo mismo. De hecho, mucha gente se quejó del remake del Conker en el Xbox porque le cortaron mucho de la grosería y como de la, digamos, esencia del juego. Sí, sí, Y no, de hecho y creo se que quedó había en mucha eso. censura y todo, sí. Claro, lo que sí, mucha gente está esperando el regreso de Conker. O sea, lo Mm. último que se supo de él es que hicieron como una especie de versión 3D en que Conker se ve horrible, porque se ve horrible. Pero bueno, ¿qué otro One Hit Wonder? Uno más reciente, el Cuphead, en el que todavía estamos a la espera del DLC. Igual lo pusimos como entre comillas en la pauta, porque igual es un juego, a ver, entre comillas reciente, Sí. pero son personajes carismáticos, definen lo que es estudio HDMR, creo que se llama. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho potencial para una secuela si es que no la están preparando ya, porque el juego vendió muy bien y es básicamente lo que es un personaje, o sea, simple, carismático, divertido, colorido, en el caso de ellos, Claro. pero que tiene un puro juego y que todavía estamos a la espera del DLC. Maldita sea. Sí. Yo diría que también otro One Hit que podría ser adecuado es Cave Story, porque el tema con Cave Story es que fue un juego indie creado por una persona durante varios años, salió en el 2004 y a partir de ahí como que han salido reediciones, versiones mejoradas, pero la cosa con Cave Story es que quedó ahí, o sea, es un personaje que ponele que puede ser como uno de los estandartes de los juegos indie modernos, el personaje Quote, que se puede considerar como una especie de mascota, pero mascota de quién en el fondo, porque no es como del sector indie en general, es un poco diferente clasificarlo ahí, pero bueno, yo diría que también ejemplos más adecuados, volviendo un poco a la lista anterior, eh, estaba pensando mucho en el caso de Croc, que Croc, que como dice el nombre es un cocodrilo, es un juego que salió en la Play 1 por parte de la empresa Argonaut Games. Argonaut Games hoy en día está muertísima. Argonaut es una empresa que tiene una interesante historia porque esos hueones trabajaron mucho con Nintendo en los 90 con el tema de programar como los modelados en 3D, los gráficos en 3D. De hecho, ellos se encargaron de la programación del primer Star Fox, que Star Fox tiene la particularidad de ser un juego de la Super Nintendo que se veía con gráficos en 3D, cosa que para la época era una locura. La cosa es que Argonaut estuvo interesado en hacer un juego de Yoshi en 3 dimensiones. Pero Nintendo no quería eso porque antes de hacer un juego de Yoshi, quisieron hacer el Super Mario 64. De hecho, como que medio les cancelaron el proyecto, no les dejaron usar el personaje de Nintendo siendo Nintendo. Y la cosa es que Argonaut decidió hacer su propio juego en 3D utilizando un personaje relativamente parecido a Yoshi. Y así nació Croc. Croc, el primer Croc, de hecho, es un plataformero con controles de tanque, lo cual es muy raro. No se controlaba del todo bien, para el que no entiendan, con los controles de tanque que se usaban mucho en los survival horror clásicos, solamente te puedes mover hacia adelante todo el tiempo con el stick. Y solamente no podéis como, si te movís de izquierda a derecha, el personaje realmente no se mueve, sino que rota sobre sí mismo. Y después tenéis que Ah, moverte como hacia adelante. En eso consisten los controles de tanque. Y bueno, imagínate eso en un plataformero en 3D, porque en un survival horror tiene más sentido por el tema de limitarte el movimiento, el claro. tema de transmitir esa sensación como de desesperación por parte de los enemigos. Pero creo que un plataformero en 3D era un poco raro. El juego no es malo, pero sí es cierto que los controles ya estaban un poco atrasados para esa época, ya existiendo juegos que se controlaban perfectamente bien con control en 3D.
Pero la cosa con Croc es que logró tener una secuela, o sea, salió Croc 2 en la misma consola con controles mucho mejores y siendo un plataformero súper sólido. Pero Argonaut no siguió sacando más juegos de Croc porque tampoco fue una franquicia especialmente bien vendida. Sacaron otros tipos de juegos, muchos juegos sobre todo licenciados, sacaron muchos juegos de Bionicle, de Harry Potter, de Alien también, incluso hicieron un juego de Catwoman, la película esa de mierda que salió en 2004, pero ahí quedaron un poco, o sea, fracasaron en el intento de hacer su propia mascota y además como franquicia, como compañía quedó abajo, o sea, después de 2005 ya no volvieron a hacer juego y la compañía ya no existe hoy en día. Qué curioso que todas las compañías que intentan crear un personaje nuevo y original terminan en quiebra o vendía o desaparecen del mapa. Poco espacio para la creatividad. El público se queda con Mario. Amamos a Mario. ¿Qué más, Gonzalín? ¿Qué más? También podríamos analizar un poco por qué fracasaron estos personajes. Siento que tenían los elementos que había mencionado atrás. Quizá lo malo fueron los juegos, lo malo fueron el diseño, quizá, no sé. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Yo creo que, a ver, quizás de las razones por las que pudieron haber fracasado muchos de los personajes que hemos mencionado hasta ahora es que, a ver, sus diseños puede que tampoco fuera la cosa más atrayente para el público infantil, puede ser, o sea, por ejemplo, Croc, que era un cocodrilo que sí, era como medio caricaturesco, con ojos saltones, pero tampoco se veía como tan particularmente interesante, o en el caso de Bubsy, bueno, en el caso de Bubsy lo entiendo más porque a quien chucha le gusta ese personaje. Como es súper desagradable, como que no pega, es como esos personajes que intentan ser como cool con los niños, que intentan conectar con la mente así, y no queda bien. Pero ante todo eso, yo creo que también una de las razones es simplemente que la competencia fuerte que estaba antes ya era demasiado fuerte y simplemente no lograron como tener un espacio en la industria. Claro. No lograron como llegar al nivel que tenían los otros plataformeros. Y al darse cuenta que quizás no vendían tanto, como que dijeron, ya, chao, no les demos más con estos buenos y total no son tan pescados como los que realmente venden, entonces mejor intentemos hacer juegos más adultos, así, para ver si nos pescan más, porque de hecho la edad media de la gente que compra videojuegos sigue siendo en general más adultos que niños. Entonces ahí también hay otro factor importante de por qué muchas veces ciertos personajes más infantilizados como que no quedan tanto. Y que solamente los que ya están consolidados en la industria desde hace muchos años, generalmente Nintendo, Sega, logran mantenerse por tanto tiempo. Claro. ¿Cierto? Y esa es una de las principales razones. Concuerdo mucho contigo con eso de... O sea, claro, ¿para qué vamos a intentar hacer un personaje nuevo si ya... O poniéndose en el lado del consumidor, o sea, ¿para qué te vaya a comprar un Bubsy si te podéis comprar, con la misma plata te podéis comprar un Mario o un Sonic? Entonces, claro. Es difícil. Piensa, por ejemplo, en el caso de Microsoft. O sea, Microsoft, sus franquicias más reconocidas son puros juegos para adultos. O sea, los Halo, Gears of War, Halo Gears of War y qué más. Bueno, Forza Motorsport, pero en general juegos que no tienen personajes como tan caricaturescos. Lo intentaron con Blinx. No sé si nos podéis contar un poco de Blinx, creado por la compañía Artoon, que tuvo un destino también trágico porque sacaron más juegos después, pero bueno, de hecho hicieron unos juegos de Yoshi. Hicieron unos juegos de Yoshi para el Nintendo DS, pero además de eso no mucho más. ¿Cuál es su problema con los plataformeros y los animales? Blinx era un gato. De hecho, sí. hay un meme súper divertido que es una revista, creo que, no me acuerdo si era una Club Nintendo, una Hobby Consola, una revista gringa de videojuegos, y sale como en la descripción, Mario, Sonic, prepárense porque Blinx está aquí así como para... Claro, los voy a destronar. Claro. Y de hecho, la imagen de Blinx se utiliza para una página de Twitter que se llama como... Poorly Aged Things, como cosas que envejecieron mal. Pero claro, y al final es más de lo mismo, o sea, la historia se repite. A veces, o sea, muchas veces estos juegos no son malos, pero no son suficientes para competir. Ese también es el tema. Y aparte Blinx por sí tenía un diseño que quizá era un poco muy complejo, o sea, Mario y Sonic son complejos, o sea, perdón, son diseños súper simples. Donde tú veías a Mario como ya podéis reconocer todos los elementos de una, Sonic lo mismo.
tú veías Blinks y puta, el gato tiene como unos trajes súper raros, tiene como 1000 weas encima, Sí. tiene una arma súper rara y ojo que el juego tengo entendido que está muy bueno porque juega mucho con las mecánicas del tiempo, podía acelerar el tiempo, retroceder en el tiempo, detener el tiempo, estaba poderes de yo-yo esa wea, pero onda, parece que era un plataformero súper original, tenía muy buenas cuotas de producción porque a nivel visual se ve muy bien. Pero de nuevo, el juego simplemente no pegó. Por lo que yo creo es que el diseño no era tan agradable y aparte el Xbox, desde el inicio, varios de los juegos más famosos eran juegos más para un público no tan infantil. O sea, lo Y que aparte vendía el que, Xbox era Halo claro, en ¿no? la Y aparte primera. que la misma consola se vendía como orientada al jugar online con amigos, por su Call of Duty, como que era más orientada, eso la consola, no a jugarte un juego de plataforma, era como para Sí, los hardcore gamers. digo, no era como el Eh, mercado claro. adecuado. Bueno, y ahora vamos a hablar de juegos que sus personajes son creativos, son buenos, tuvieron un buen recibimiento de la mayoría y que alcanzaron a tener varios juegos, pero que ahora mismo están un poquito en el olvido, quizás un poquito en el pozo, como esperando a que los saquen de vuelta, van a salir. Sí, sí. Empecemos por nuestro amigo Rayman. Rayman es un juego de la PlayStation 1, salió para PC también y salieron muchos por del primer Rayman. Y es un personaje muy curioso porque no tiene articulaciones. Tiene manos, tiene piernas, tiene cabeza, y tiene estómago, pero no tiene articulaciones. Y es un plataformero muy colorido, muy musical. No tiene nada que envidiarle al Mario, la verdad. Y de hecho tiene un estilo de juego que igual de cierta forma se desmarca. Y también personaje de Ubisoft, que después con el pinche Assassin's Creed lo dejó botado y con la salida de los Rabbids. Pero bueno, Rayman alcanzó a tener una trilogía buena. Rayman 1, el Rayman 2, que ya en 3D, el gran escape, que Sí. dio un salto al 3D bastante bueno, introdujo personajes nuevos como Globox, que era un mono azul gigante, como que se inflaba. Y bueno, la historia era destruir a Mr. Dark, típico villano que robó como a estos Lemmings se llama. Sí, en el uno era, sí, sí. Claro. Sí, no, o sea, Rayman tuvo tres juegos muy buenos. El Rayman 2, de hecho, tuvo un tono harto más oscuro dentro de todo. Rayman 3 ya tenía un estilo más humor de Cartoon Network, pero tampoco estaba tan mal. Pero el Rayman 3 muy bueno, eso sí. O sea, en general los tres, a mí no me gusta tanto el uno, Claro. pero el 2 y el 3 son A mí, juegazos, a mí son el uno, a mí el plataformeros. uno me fascina. Desde la música, desde el apartado gráfico. Es que tú veís los fondos del Rayman y se mueven con el juego y es demasiado bacán. Sí, no, sí, estéticamente es muy bueno el primer Sí. Rayman. A mí me Pero pasó un poco. bueno, después Bueno, a Ubisoft se le ocurrió la brillante idea. Oye, ¿y si asociamos a Rayman con unos conejos? Bueno, son los minions de los videojuegos. Son los sí, minions de los videojuegos, weón. soy Y igual de bueno, desagradable. sacaron una versión de Rayman y los Rabin Rabbits, para los que no los conocen, son unos conejos blancos que actúan muy tontos, muy clumsy, pero que venden. O sea, sacaron un Sí, crossover con Mario, que es un juego estilo XCOM, como combate por turnos, pero más táctico. Y Rayman sigue en el olvido. De hecho, sus últimas dos entregas fueron el Legends y el Origins, si no me sí, equivoco. sí, el Origins y el Legends. La Sí. cosa que pasó ahí es que de hecho el primer Rayman con los Rabbids fue como ya Rayman and the Rabbids Rabbids, una wea así. Y era un Uh-huh. juego de minijuegos, así no era plataformero, ya eran puros minijuegos como random a los estilos Mario Party. Y ya se alejó mucho de la fórmula de los Rayman originales. Y llegó un punto en que decidieron quitar a Rayman de los juegos de los conejos y hacer solo juegos de los conejos. Crearon como su franquicia nueva y Rayman lo dejaron un poco de lado. Salió Porque Origins y Legends, que son como juegos de plataforma 2D de Rayman que son buenísimos, pero salió el último de esos, el Legends, salió en 2013 y después de eso ya Ubisoft dijo, a la mierda, vendamos un adiós. mejor juego de Tom. A la mierda saquemos un Assassin's Creed por año. Sí, Assassin's Creed, juegos de Tom Clancy que son todos más genéricos que la chucha, Claro. juegos de mundo abierto por 1.500 millones de partes, y ya ahora Ubisoft está en otra, o sea, está en otro modelo de negocio y ya Rayman lo tienen ahí en la En calle. el cajón. De hecho, mucho se especula de que vaya a entrar al Smash. Yo de verdad, con todo mi corazón, espero que entre al Smash porque, a ver, no es uno de los tres grandes, Crash, Sonic y Mario, o Ujú. Mega Man también podría ser.
Pero tiene, o sea, es un personaje bueno, es un personaje original y tenía potencial, o sea, el Legends y el Origins vendieron bastante bien y son entretenidos de jugar, sobre todo porque podéis jugar en multijugador, en cooperativo, etcétera, pero la arruinaron con los conejos. Y ahí quedó en el Sí. olvido Raymancito, pero bueno, ya ahora Gonzalín, pasémonos a la Play 1, si no me equivoco, el primer Jack and Daxter. Play 2, Play 2. Play 2, Play 2. Pasémonos al Play 2. Sí. Jak and Daxter, franquicia de Naughty Dog, porque bueno, Naughty Dog ha tenido un viaje bastante particular, o sea, empezaron con Crash Bandicoot, franquicia que, bueno, tuvo su periodo que Crash Bandicoot quedó muy olvidado, pero ahora está renaciendo. Y la cosa es que Crash Bandicoot después del Play 1 ya no era de Naughty Dog. Naughty Dog dijo, vamos a hacer otra franquicia. Y empezaron con Jak and Daxter. Que Jak and Daxter, una franquicia del Play 2 que tuvo una trilogía, que eran personajes, era un weón con orejitas como largas, que era medio mudo, y tenía un personaje acompañante que era como una especie de... un animal muy raro, no sé cómo se llama, una Era como zarigüeya una que era especie, naranja. como una comadreja, parecía Sí, como eso, comadreja. una comadreja que lo acompañaba y fueron personajes súper populares en su tiempo. O sea, el primer Jak and Daxter era un plataformero colectatón súper tradicional, súper entretenido. Y con Jak 2 decidieron cambiar un poco las cosas, hicieron un juego más tipo GTA, pero para todas las edades. Onda, con autos, con una ciudad medio futurista y con un enfrentamiento como mucho más serio. Y la historia se tomaba más en serio. Jak 3 siguió por la misma línea, pero imitando más a Mad Max porque era en un desierto. A mí en lo personal no me gusta mucho en la dirección que tomó. A mí Jak 2 de hecho me parece un juego horrible. Pero quitando eso, opiniones personales, aparte de la franquicia, fue como una de las estandartes del Play 2, junto a Ratchet y Clank y Sly Sí. Cooper. De hecho, también tuvo un título para la PSP. Sí, tuvo dos Sí, juegos para la un juego para PSP PSP. y tuvo un juego de carrera en la Play 2. La cosa es que el último juego, que fue el de Lost Frontier, parece que le fue pésimo. Y aparte el juego en sí era malo. Salió como en 2007 por ahí. Y después de eso Naughty Dog como que se empezó a centrar en Uncharted. Y después de Uncharted en The Last of Us. Y de hecho Naughty Dog ya dijo que no estaba interesado en volver a hacer juegos Es como que con no el les tono... conviene, claro, no les No, conviene. no, porque ahora ya ellos dijeron, nos interesa hacer juegos con temáticas más adultas. Y punto. Onda, juegos más infantilizados ya Insisto no. con este tema, parten con juegos suaves, como más infantiles, y después van agarrando temáticas más adultas. Yo creo que también implica un crecimiento de la compañía como tal. Po. Sí, pero por otro lado es como, igual se necesita que Sí, esté pues. el personaje más así, que no sean los típicos de siempre de Nintendo y Sega. O sea, igual es No, ya. bacán tener esa variedad y lamentablemente eso ya no existe tanto. Ya aparte que yo creo que tienen los recursos, o sea, los estudios venden caleta, The Last of Us 2 vendió caleta, los Uncharted han vendido harto, entonces, Mm. pero bueno. Y bueno, siguiendo con esta categoría que la denominamos como muchos juegos, pero que pasaron al olvido, vamos a hablar de uno de los favoritos de muchos, de los que se gastaban la plata del vuelto para jugar ahí en las maquinitas. Vamos a hablar de Marco de Metal Slug como Uf. personaje característico. También está, bueno, está Fío, está toda la manga de los personajes, pero el más carismático es Marco. En el fondo Metal Slug, porque claro, SNK tenía muchos juegos de pelea, pero los personajes más reconocidos eran Marco de Metal Slug. O sea, Sí. O sea, si no jugaste Metal Slug es porque nunca jugaste en maquinitas. ¿Sí? claro. A mí SNK siempre se me ha hecho una compañía muy rara, como Metal Slug tuvo más de 10 juegos, onda, pero creo que el último ya fue hace muchos años ya. Y últimamente lo que más han sacado ha sido como King of Fighters, a lo Sí. mucho. Puros kinos. Los mexicanos deben estar felices. Sí, sí, ahí son muy fans de... De los Kino Fighters. Sí, pero no sé qué más se puede decir de Metal Slug, O porque bueno, sea, eso eran como soldados, pero más caricaturescos, así, eso también sí. les da un poco la gracia. Era un estilo de arte bastante, o sea, para lo que daban los pixeles, era un estilo de arte bastante divertido. O sea, ¿quién no? No, y aparte que el juego en sí era súper satisfactorio. Los disparos los sentíais como reales. O cuando, por ejemplo, conseguí la arma y decía Heavy Machine Gun o Fire Shot. O cuando salváis a los viejitos decía Thank you. Eran pequeños detalles que hacían divertido el juego y aparte, muy arcade, sí, muy de morir, de gastar tu plata. De hecho, conozco a un tipo que puede pasar el juego con un puro crédito. Ujú. Pero claro, de hecho, el último juego que sacaron, si no me equivoco, o sea, sacaron uno como para celulares y el Anthology, que es como la recopilación de todo, así. Pero
hace falta traerlo de vuelta. Yo creo por un tema de que en este tiempo igual se necesita un juego así para echarse la tardecita a jugar con amigos. O sea, imagínate traer un Metal Slug quizá con unos gráficos estilo Battletoads, como el último que salió, que es como un 3D y medio, o sea, es como medio 3D. Y que podéis jugar con amigos online, porque eso le falta harto al Metal Slug, po. Como el sentarse a jugar, digamos, si jugáis con consola o en maquinita, estar con la persona al lado, pero también meterlo en online, jugar en online. Yo creo que es como, bueno, juguemos en un Metal Slug y no creo que les contaría tanto, aunque sea hacer un port, ¿cachai? Sí. Y son personajes que tienen potencial, son personajes que son súper llamativos, los diseños de los tanques, los personajes, los villanos, de repente metían cosas así como el Día de la Independencia, eran referencias tan tontas, pero que quedaban tan bien y te cagáis de la risa cuando veías al soldado volar y ¡puf! Era muy divertido. Sí, no, otra franquicia clásica ahí. Pero bueno, también otras compañías también tenían como sus personajes ahí súper icónicos. De hecho, me acuerdo la época en que Konami quiso tener como su personaje icónico, pero después ya no siguieron Frogger, porque de hecho Frogger, este juego de la ranita que va cruzando por varias calles, tengo entendido que es de Konami. Konami es conocida por los Castlevania, por los Silent Hill, Metal Gear, pero claro, la cosa es que ahora mismo Konami está un poco en la mierda, o sea, está haciendo pachinko y a lo mucho sacar juegos de PES. Todas sus franquicias muertas, todas sus franquicias están muertas, pero Frogger incluso más, o sea, Frogger, porque de hecho Frogger no se quedó solo en el juego antiguo, hicieron plataformero en 3D de Frogger. Ojo. Y sacaron uno en Play 2 que ya directamente mató a la franquicia, que era un juego de Frogger que era espantoso, o sea, aparte de que el diseño era horrible, se veía como una especie de rana que ponía caras como medio horny, lo que era muy incómodo. El personaje más encima en el juego como que hacía unos gestos con la cara que eran perturbadores, weón, que parecía medio acosador. Y aparte el juego era una puta mierda, o sea, a nivel de plataformeo era espantoso, se controlaba mal, saltaba en una plataforma y el personaje se salía de la plataforma mágicamente. El personaje creo que cada vez que recibía daño o algo sonaba un eructo y era como, ¿really? Onda, ¿creéis que los niños como que se van a reír simplemente porque sale un eructo? O sea, puede ser, pero cuando lo hacís todo el rato, como, no sé, weón, digo yo que hay humor un poquito menos imbécil para niños, weón. Claro. Mario para mí es el equilibrio perfecto en ese sentido, porque Mario no intenta meterte humor de mierda, pero bueno. Como que eso pasa mucho, como que estos personajes caen un poco en eso de que intentan ser más de lo que son, quizás como aparentar. Sí, o sea, en general estos casos son un poco mezcla de todo, es como intentar apelar a una especie de humor infantil estúpido o no tener un diseño particularmente simple de entender por un niño, o simplemente la compañía se quiere centrar en juegos más adultos, por así decirlo. Claro. Eso es como un poco la mezcla de todos esos elementos. Y bueno, de hecho, Naughty Dog no es el único caso, porque por lo menos el caso de Insomnia, que ellos siguen haciendo Ratchet y Clank, onda hablando de los juegos de Play 2, Ratchet y Clank sigue sacando muchas entregas, muchos juegos, pero en el caso de Sucker Punch, que son los que hacían los Sly Cooper, este mapache, siempre son animales. Sí, creo que es como un zorro, si no me equivoco. Sí, es un mapache, un zorro. Un zorro no sé, un zorro pache. Y es como un ladrón de banco y los juegos se centran en eso, como en robar bancos, pero generalmente lo robáis como hueones billonarios, así es como una especie de Robin Hood, aunque la plata se la queda a él. Pero la cosa con el Light Cooper es que fue una trilogía súper buena para la Play 2. Y después de eso ya la franquicia murió, así de rápido, y se sentaron en hacer los Infamous, después el Ghost of Tsushima, que salió hace poco en Play 4. No, mismo caso, de hecho, antes de Sly Cooper habían hecho el Rocket Road en rueditas para el Nintendo 64, que es literalmente un cohete con una ruedita. Otro personaje que tenía el potencial de ser una mascotilla para esa compañía, pero no sacaron más juegos. Curioso. Es como que, de cierta forma, las franquicias crecen con sus personajes. Dicen, ya, eres muy inmaduro para mí. Claro. Voy a crear un personaje más edgy, más adulto. Pero bueno, yo creo que ahora nos vamos a pegar un frenazo en seco y vamos a hablar específicamente de la historia de Crash Bandicoot, porque muchos lo recuerdan. Es muy curioso lo que pasa con Crash, porque no sé, tú y yo, Gonzalo, recordamos los tres primeros y decimos juegazo,
tú habláis con un cabro, no sé, voy a decir nació en el 2000 porque los que nacieron en el 2000 todavía son guagua. A mí no me digan que... No, ya, pero... A ver, nació en el 2003, 2004, te va a decir que su juego, quizás su primer acercamiento a Crash fue el Titans o el Overmutant. Bueno, Titans Overmutant. Entonces, con Crash pasó algo muy curioso. Naughty Dog se mandó, ahí, la cerecita sobre el pastel, se mandó, mal dicho, se mandó ahí el juego, la primera trilogía de Crash, que fue un éxito. Era como Crash 1, un año, Crash 2, un año, Crash 3, y después lo sacaron en un hermoso disco. Y después el Team Racing, que muchos lo consideran el mejor racer de todos los tiempos. El de carrerita, o sea... De hecho, Crash es uno de los pocos personajes que alcanzó a tener franquicias más allá, tipo Mario, porque también tuvo el Crash Bash, que era una especie de Mario Party. Pero bueno, no estamos yendo del saco. Después de esos 3 hermosos juegos y el Crash de carrera, la propiedad intelectual de Crash pasó entre varias manos. O sea, a ver, no sé si lo rifaron, no sé si Naughty Dog dijo ya, hasta aquí trazamos la línea, hagan lo que quieran con el personaje, pero después salió el Crash to Insanity, si no me equivoco, Gonzalo. No, mira, la cosa con Crash es que Universal era dueño de Crash Bandicoot. Naughty Dog ya no quiso hacer más juegos de Crash, pero como Universal tenía la marca, ellos dijeron, saquemos más weas. Después de la trilogía y el de carrera salió el Crash Bash, que era como minijuego en la Play 1, pero después de eso salió el Wrath of Cortex, que era como una especie de Crash 4 primigenio. Pero es horrible, o sea, el Breath of Cortex es espantoso, porque, a ver, lo que pasó un poco con Crash es que Naughty Dog mismo dijo como que ya no nos quedan tantas ideas. De hecho, para mí el Crash más sólido es el 2, porque el 3, el problema que tiene el 3 es que meten muchas secciones de vehículos que se alejan un poco del foco central, que son las plataformas, y eso igual afecta un poco al juego. Y lo que hizo Breath of Cortex es como, mira, hagamos Crash 3, pero con más vehículos, y cada uno que se controla peor que el anterior. Sí. El juego fue un desastre. El nivel de la bolita. Sí, mira, ese era de los pocos que yo jugué el Crash 4, de hecho dije está bueno, pero no me malinterpreten, no es que esté bueno el juego, sino que me acordé que en el más reciente, en el It's About Time, el 4 oficial no lo reconocen. O sea, no lo reconocen, así solo de malo. La tecnología original es canónica, además de Crash Bandicoot 4 real. Pero salió Breath of Cortex, después salió Team Insanity, que fue un intento de mundo abierto de Crash. Espérate, Gonzalo, que quiero seguir hablando del Breath of Cortex. ¿Sí? Lo tengo, de hecho lo tengo en mi GameCube. Pero es un a ver, como una especie de Crash 3, como sucesor espiritual, no cumple. Porque, primero, hay poca variedad de jefes. Lucháis contra el mismo con 4 máscaras diferentes, que es Crunch. El hermano creo que es de Crash, o el primo, no sé. Sí, una wea así. Un árbol genealógico similar al de Donkey Kong, pero bueno. Para empezar eso, es un reciclado del 3 como con unos gráficos más pulidos, entre comillas. Los poderes son los mismos, la jugabilidad es la misma. Entonces, ¿para qué? O sea, bueno, fin de mi odio al Breath of Cortex. Vámonos con el Twin Insanity. El Twin Insanity intentó hacer algo diferente. Sí, intentó hacer como un juego mundo abierto. El problema de Twin Insanity, porque realmente tenía potencial y tenía muchas cosas muy buenas, pero el juego no está terminado y se nota. O sea, tiene muchísimos errores de programación. A veces toca hay un personaje que se supone está muerto, un enemigo, y te mata igual. O a veces como que puedes literalmente reiniciar secciones enteras si te moví un poco del camino principal, onda con cinemática y todo. Es muy raro. De hecho, el jefe final creo que si te llega a pasar el bug no lo podéis vencer, o sea, no podéis terminar el juego. El juego tiene muchos problemas de programación, entonces eso igual le afectó harto al juego porque tenía cosas muy buenas. Y después, bueno, la franquicia como que se alejó mucho de su fórmula original, o sea, los juegos de Titans, sí. Que ¿cómo se llama esto? El Twin Insanity sí sirvió igual para ampliar un poco cosas rescatables del Twin Insanity. Sirvió para ampliar la narrativa, introduciendo nuevos personajes como Nina Cortex, que es la hija de Cortex. Tenía cinemáticas de mucho estilo gráfico, habían como parodias a South Park, estilo cartoon, estilo como animación media rara, como media japonesa, pero... Y la música era totalmente voz. No, o sea, de hecho... esas animaciones son del Mind Over Mutant, pero bueno. Ah, ya, me confundí entonces. Pero la música del Twin Insanity era con voces. Era puro capela. Y esa cuestión, bueno, te gusta o no,
interesante de ver. Sí. Y nada, ahí salieron los juegos de Titans, que por lo menos el Clash of the Titans a mí me parece que es bueno, pero sí es cierto que es muy distinto, o sea, los diseños son totalmente diferentes, el estilo de humor es muy distinto, jugablemente no tenía nada que ver porque era un juego de acción, no un juego de plataforma. De hecho, sí, era un beat'em up. Era un beat'em up. Pero era bueno, o sea, dentro de todo funcionaba. Después el Mind Over Mutant, que fue la secuela, no tanto. Y ahí la franquicia quedó en un modo sleep. No salieron juegos por muchísimo tiempo hasta que decidieron sacar los remakes de los 3 primeros juegos. Y ahora la franquicia ya está resucitada porque además salió el verdadero Crash Bandicoot 4, que es una obra maestra, casi una obra maestra, de juegos de plataforma. Y la cosa es que... De la mano de Toys for Bob. Sí, que ojalá sigan haciendo juegos de Crash y esa noticia que salió de que iban a hacer armas para el Warzone no sea definitiva. Y bueno, no pasó solo con Crash, o sea, Spyro tuvo un poco el mismo destino, tuvo un camino muy similar al de Crash, trilogía de juegos muy buena, después llegó la época del Play 2 y como que sacaron puros juegos como, o que se alejaban de la fórmula, que tampoco es algo malo, pero en el caso de Spyro yo diría que fue peor, porque por lo menos a mi juicio los Spyro que salieron en Play 2 son casi todos pésimos, sobre todo los Legend of Spyro que fueron como más serios así, pero el combate de esos juegos era horrible, era presionar círculo todo el rato y ganaba. Era espantoso, o sea, era aburridísimo. Y ahora revivió con su trilogía en versión remake, quizás saquen Spyro 4, quién sabe. Se está volviendo costumbre revivir, como cagarla y después revivir la franquicia. Sí. Pero claro, un punto más que agregar en los juegos de Crash, el Titans y el Mutant son buenos, entre comillas, pero en el género que son. O sea, tú no podés ponerte con la lupa de hardcore fan, de amante de los tres primeros Crash, porque no lo son. O sea, de por sí te plantean un Crash diferente, con un tatuaje tribal, así como medio tiki, onda media tiki. Pero eso, hablando de otro juego que tuvo una época fea, una época oscura, el Tony Hawk. Salió el 1, éxito en venta, salió el 2, más exitoso en venta, de hecho es como uno de los mejores juegos de la historia, el Tony Hawk. ¿Seguro que lo queréis considerar una mascota? Oye, pero es que no podéis separar los juegos de skate y Tony Hawk. Ya, ok, pero... Es que el personaje o sea, está Tony Hawk, persona real, skater, pero como personaje yo creo que igual puede entrar, o sea, si Pepsi Man fue considerado un personaje, ¿por qué no Tony Hawk? es una pelea súper tonta, pero bueno. Igual voy a hablar de Tony Hawk porque para mí es una mascota. Tony, si nos escucha, un saludo grande desde Chile. Hello, el hombre halcón. Pero bueno, es que también calza perfecto porque él también tuvo una época mala. Terminó, bueno, Tony Hawk 1, bueno, muy buen juego. Era lo que necesitaba de un juego de skate que habían, pero no con esta temática media arcade. Tony Hawk 2, una obra maestra, de hecho uno de los must play de Metacritic de juegos de deporte y en general, con soundtrack, weón, música punk de la época, está ahí así cabeceando todo el rato. De hecho muchas personas, muchos adolescentes se vieron influenciados por esa música de Tony Hawk, esa música del demonio. Tony 3, Tony 4, más de lo mismo, implementando nuevas mecánicas. Después la saga Underground, también muy buena, el 1, el 2. Tony Hawk American Wasteland, también muy bueno. El Proyecto 8, ya después de... ¿Cómo se llama esto? Ya empezando como después del Proyecto 8, la franquicia quedó en manos de una... Bueno, además de que sacaron un Tony Hawk que traía una patineta real para el Wii, por control de movimiento. Fue un fiasco, básicamente. La patineta te servía más para hacerle uno hoy, ponerle los tracks y patinar en la vida real. Pero fue un fiasco, o sea, los controles eran imprecisos, era incómodo de jugar, porque un Tony Hawk se juega con el control, no hay a estar con las patas todo el rato tonteando. Sí. Y de hecho, ahí empezó como el declive un poco de Tony Hawk. Robomodo, creo que era la compañía, trajeron el Tony Hawk Pro Skater HD, como este remake, y lo mismo. Todo lo que hacía bueno el Tony Hawk, como que lo destruyeron, así. Para empezar, tenías que jugar con internet obligatoriamente, había un parche enorme que descargar el primer día. Luego sacaron el Tony Hawk Pro Skater 5, que tenía más de lo mismo, o sea, los minijuegos eran fome y repetitivos, como que había un nivel de pasar aro, así como en el Superman 64, que estaba en todos los niveles del juego, dejando de lado toda la variedad de cosas que podías hacer en el 1, o sea, conseguir las letras, hacer el combo en algunos,
hacer trucos específicos en partes específicas, que era lo que más le gustaba a la gente hacer. Sobre todo si te ponían en los zapatos de un skater, porque lo que más les gusta es como, oh, mira, cacha, mira, va a hacer este truco haciendo en bueno, se llama gap, pero como en esta brecha, como un salto así, como un salto muy bacán. Sí. Y claro, o sea, la franquicia estaba muy en la caca, hasta que nuestro amigo Vicarious Visions, si no me equivoco. Sí, yo. Dijeron, oye, Tony, ¿quieres hacer un remake del 1 y el 2, pero bien hecho? Y, weón, juegazo. Tomaron el 1, el 2, hicieron un remake en HD, consiguieron el roster original de personaje, pusieron algunos skaters recientes, como de esta era me refiero, de esta época, y sacaron un juego increíble. De hecho, yo creo que muchos esperan alguna secuela y nada, o sea, la misma historia que con Crash, o sea... Sí, después de un remake malo, revivieron el juego. Pero sí, yo sigo fuerte con mi Tony como mascota porque uno piensa en juegos de deporte y ya. Pasando como la gran capa de FIFA y PES, ¿qué otro juego pensáis al tiro? Tony Hawk, Skate, como que son los juegos más populares. O sea, también hubo Dave Mirra, Kelly Slater. Bueno, Dave Mirra en el caso del BMX, Kelly Slater en el caso del surf, o los SSX también en el caso de snowboard, pero yo creo que Tony para mí en el Cora. Pero sí, bueno, mascotas han existido de todos los tipos, o sea, para mencionar rápidamente algunas que se nos quedaron en el tintero, tení Echo el delfín, onda, voy a mencionar también qué razas de animales son, Tai, el tigre de Tasmania, también existió una estrellita llamada Ristar, me acuerdo que también Moss, que era la mascota, era un ratoncito, Parapa de Rapper, que era un perro rapero, Glover, que era un juego el que el protagonista era un guante, o sea, han habido de todos los tipos de mascotas que se pueden imaginar. Y actualmente están surgiendo nuevas mascotas. De hecho, Microsoft lo está intentando de nuevo con Lucky's Tale, o Super Lucky's Tale, como se le quiera llamar, que son juegos de plataforma muy recientes, de parte de Xbox. Y es un zorrito, es un plataformero súper sencillo, colectatón clásico. Y es una franquicia que está surgiendo ahora y que tiene el potencial de ser una franquicia exitosa en el futuro. Y además en el terreno indie podemos ver proyectos arriesgados con personajes que se pueden decir tienen el potencial de ser icónicos por sus diseños simples, infantiles. En el caso de A Hat in Time, por ejemplo, que tiene a Hatkid como el personaje súper carismático, una niña que utiliza sombreros con poderes. El caso de Shovel Knight, que ojalá saquen un juego nuevo en algún momento, porque el juego que tiene salió en 2014. Sí, de Yacht Club Games. Hollow Knight también, otro personaje que ojalá salga la secuela pronto. Astrobot en el caso, bueno, ahí ya no es tan indie en el caso de Sonic. Y Ori es como pseudo indie porque Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, que Ori no sé cómo definirlo, es como una especie de conejo barra alma con pata que se mueve. El Stitch blanco. El Stitch blanco. Y Ori es una franquicia que, tiene dos juegos hasta ahora, dos juegos buenísimos, sobre todo el Will of the Wisp, que salió el año pasado, un espectacular. Y ese es como indie, pero al mismo tiempo también es de Microsoft, entonces tampoco es tan indie. O sea que Microsoft ahora está apostando por dos como mascotas, una Super Lucky's Tale por el lado más infantil y la otra Ori, que es como personaje simpático, pero con una trama más emocional, un poquito más profunda, por así decirlo. Pero con potencial de ser una mascota posible. Claro, ojalá no fracasen. Es complicado trazar la línea ahora como de qué es indie y qué no, porque el mismo caso podemos decir con Cuphead y Magman, que antes era un estudio indie y ahora lo compró Microsoft hace caleta. Sí, también con otro personaje que le tenemos harta fe, porque Cuphead vino a reinventar un poco ese género del shoot and gun, creo que se llama. Sí. Porque hacía falta un juego así, pues. De hecho, el Metal comparte muchas similitudes con el Metal Slug, aunque si bien el Cuphead es más estilo boss rush, como peleas más directas con los jefes, etcétera, pero también le tenemos mucha fe. Y también, para terminar, que no las consideramos en este podcast, en este programa, en este episodio, ya que son mascotas de otros medios que trajeron, son mascotas de otros medios que fueron traídas. Claro, no originarias de juego. Claro, como el caso de los Looney Tunes, que tuvieron algunos títulos para la Play 1 y para algunas portátiles. Pepsi Man como juego que era básicamente toma Pepsi.
y que no terminó en nada. Algunos juegos de película animada, ya sea Shrek, Bob Esponja la película, Toy Story, Toy sí. Story. De hecho, los Toy Story eran muy entretenidos. Juegos Los de los Simpsons, Simpsons. sí, Sí. los arcades, el Hit and Run, que es el típico GTA para niños. Claro, o Superman, que bueno, Superman desde el fracaso que fue el Superman infame. 64 no ha vuelto a tener, pero en el fondo todos son personajes que son como mascotas de las franquicias en las que vienen, de los medios en los que vienen, y que tuvieron sus juegos, pero ya no se hacen, o sea, hoy en día ya ni hay, no existen juegos de Superman. El único remake o sea, el único juego que consiguió en remake fue un juego de Bob Esponja, el Battle from Bikini Bottom. El único que ha como sobrevivido el paso del tiempo y es brígido encontrarse un juego como basado en un personaje de caricatura que siga vendiendo hasta ahora, o sea, como claro, ese fue un caso, ese es un caso muy particular y fue un caso como de las que no fueron olvidadas. Pero claro, las demás que mencionamos, o sea, ya no hay juegos de los Looney Tunes realmente, por lo menos no de gran producción. Seguramente hay muchos de celular, pero ya como de consola, me acuerdo los Looney Tunes de la Play 1, que eran plataformeros súper brígidos. Pero ya no hay de esos juegos, ya no se arriesgan tampoco con Gonzalo, animada. Los juegos de Harry Potter también, para la Play 1, sí, donde el Hagrid era horrible. ¡Oh! Sí, con el famoso meme como ¿qué pasa, Pía? ¿Tenés algún problemita? Que nos comenta ahí nuestro queridísimo productor Ariel. Sí. Pero bueno. Estamos llegando al fin. Así es. Creo que abordamos como todo tipo de mascotas diferentes que fueron olvidadas, un poco múltiples motivos de por qué las abandonaron o por qué las compañías fracasaron o por qué ya el enfoque es distinto, también por un tema del público al que se acerca a los videojuegos. Pero eso, fue interesante igual recorrer varias de estas historias, sobre todo recordar, porque también un poco por si a alguien le interesa, puede probar muchos de estos juegos, obviamente emulador muchos de ellos porque son juegos antiguos, o si quieren gastar muchísimo dinero en comprar las copias físicas de esos juegos con las consolas, bueno, ya ahí verán ustedes, cosas suyas. El juego de los picapiedras para la NES que vale como un hoja a la cara. Claro. Pero sí, o sea, ahí tienen un poco de todo para quienes no conocieran y en el fondo para que se den cuenta un poco de que Mascotas se ha hecho de todo en este medio, de todos los animales que se te ocurren. Claro. Hasta un camaleón, creo que antes no... Hasta de un camaleón se hizo en la Nintendo 64. Sí, bueno, en mi caso, mis palabras finales son: denle una oportunidad a estos títulos. Si ya estás chato de jugar Mario, ya estás chato de jugar Sonic, intenta jugar algún, no sé, intenta jugar un Clonoa, intenta jugar un Banjo-Kazooie si es que no lo he jugado, sí. o dale una vuelta. Yo creo que algunos de estos juegos te pueden sorprender. Eso sí, por mi parte. Probablemente el 90% de esos son mejores que muchos de los juegos de Sonic. Que no lo mencionamos tanto aquí porque no es una mascota olvidada. Claro, por último, para echarte una risa, te jugáis un Bubsy, o si queréis ver las referencias de Gex. El cielo es el límite, personaje hay. Sí, pero bueno, eso ha sido todo por este programa. Nuevamente agradecer a la Radio F5 por apadrinar Conversando. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio. Recuerden seguir a Blue Moon Ice en Twitch. Y si quieren ver mis videos en YouTube, que ya no subo mucho, pero ahí los tengo. Reflexiones jugables. No, ahora Antonion, Reflexiones jugables ya no. Ya no es ese nombre, es Antonion. Nos vemos, que estén pero bien. Eso, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego.